Hola, 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 bienvenidos a una nueva entrega de Hasta el Fondo con Soraya. Como siempre, comenzamos agradeciendo a Dios por la vida, por la fortaleza y por la oportunidad de encontrarnos una vez más con todos ustedes, llevando comunicación con propósito. Gracias a esta nuestra casa BTV por brindarnos este espacio cada semana y gracias a ustedes por su fiel sintonía. Recuerden que pueden disfrutar también de este y todos nuestros programas a través de nuestro canal de YouTube, Soraya, Hasta el Fondo con Soraya. Suscríbanse, comparte, comenta, porque juntos construimos comunidad y conciencia. Señores, hoy vamos hasta el fondo del tráfico, del caos, de la aglomeración y de la cotidianidad que vivimos en nuestras calles. Vamos a analizar el desorden vial, las nuevas medidas que se han anunciado y nos preguntamos, ¿realmente van a funcionar? ¿Hay salida para este problema? Hoy nos acompaña una voz clave en el tránsito dominicano y con él iremos hasta el fondo para entender qué es lo que está pasando, por qué seguimos atascados y qué podemos hacer como ciudadanos. Así es que prepárense porque hoy vamos hasta el fondo del tránsito de la ciudad y de nuestra responsabilidad como conductores. Bienvenidos. Bueno, señores, y como de costumbre, hacemos un repaso por las noticias que marcaron nuestra semana. Comenzamos con un reportaje que hizo el periódico Panorama y habla de los 60 metros, esos que parece que se van al fondo del mar. Cada vez nos reducimos territorialmente, nos destruimos como país y nuestros límites costeros se siguen achicando. La violación a la franja de 60 metros desde la costa para las construcciones afecta directamente la preservación de nuestras playas y zonas vitales. Todo esto, claro, a favor de la famosa industria sin chimeneas. Los 60 metros establecidos por ley como límite costero ya no existen, según una reciente sentencia. Y uno se pregunta, lo que era para todos, ahora es de unos cuantos, de algunos. Parece que los metros no son tan fijos cuando hay intereses flotando o hundiéndose. Pero al parecer a alguien todavía le duele. No sabemos si es a la oposición o simplemente conciencia. Gracias al periódico Panorama por este llamado de atención. Es un grito desesperado de mucha gente. Yo he sido muy reiterativa en torno a esta situación por muchos años, pero eso cae como en saco roto. De otro lado, el diputado Charlie Mariotti Jr. denunció que el gobierno está cobrando ilegalmente el impuesto sobre la renta a personas que ganan menos de 50,000 pesos mensuales. Llamó a la oposición a presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Ojalá que esto no sea solo un discurso más, porque muchos hablan de la canasta familiar inalcanzable, alta, pero al final lo que nunca sube son los salarios. Y ya sabemos quién siempre paga los platos rotos, el que menos tiene, la gente pobre. Mientras tanto, algunos dentro del partido ya se están modelando para la silla, aunque oficialmente no estamos en campaña, y me refiero al PRM. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, saludó la decisión del Tribunal Constitucional que mantiene la limitación a la reelección presidencial y destacó que eso fortalece el Estado de Derecho. ¿Será verdad? ¿O será que están saboreando la silla para ver quién la sigue ocupando? Y como saben, también estamos en temporada ciclónica. Entre el calor, el polvo del Sahara y los halos solares, ahora nos llega el aviso de que se ha formado la primera tormenta de esta temporada ciclónica, Andrea. Así es que atentos, porque el agua en este país no avisa y no siempre estamos listos, pero en vez de reparar las calles, los puntos críticos en tiempos de lluvia, la alcaldía lanza un plan piloto de semáforos pluviales. Según dicen,
Estos semáforos alertarán en tiempo real cuando haya acumulación de agua para evitar accidentes. Hay que prepararse, el país tiene que prepararse. Siempre lo hemos dicho antes, previo a las temporadas ciclónicas. Se dice que esta será una temporada bastante activa. Eso de los semáforos está muy chévere, pero ojalá que el sistema no se apague cuando caigan 2 gotas de agua un poquito más fuerte de lo normal. Y no sabemos si es pan y circo que nos van dando, pero seguimos viendo titulares de encuentros entre el presidente Luis Abinader y el expresidente Danilo Medina por el tema haitiano. Pelegrín Castillo dijo en un artículo reciente que es un plan maldito y que la clase política lo sabe. Ellos cada día más reunidos y nosotros cada día más en la calle buscando soluciones por nuestra cuenta. Pero señores, una buena noticia. Cuando se habla de SENASA, se habla de salud, de familias, de vidas protegidas. Y aunque en los medios se han escuchado cuestionamientos, también es justo mirar lo que se ha construido. Esto no es un discurso, son hechos, cifras y realidades que tocan a millones de dominicanos. Inversión récord en salud que fortalece la confianza ciudadana en SENASA y que dinamiza todo el sistema de salud en nuestro país. Y por otro lado, en Medio Oriente seguimos velando y clamando por la paz tras el anuncio del alto al fuego en la guerra con Israel. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, que dice que Estados Unidos no logró nada con sus bombardeos a las instalaciones nucleares iraníes. Ojalá que esta tregua dure más que los titulares, porque la gente allá no soporta más dolor, allá y en todo el mundo, porque lo que sucede a cualquier ser humano también nos debería afectar a todos, como decíamos la semana pasada. Así es que hasta aquí este recorrido por los hechos que han marcado la palestra nacional e internacional. Nosotros seguimos hasta el fondo, donde las noticias no solo se informan, sino que también se comentan. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con nuestro invitado de la semana. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Señores, el sistema vial en República Dominicana, que está regulado por la Ley 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Esta ley organiza las licencias, las penalizaciones, la educación vial, la inspección técnica de vehículos y estableció al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intran, como la entidad rectora para velar porque todo lo que indica la ley se cumpla. La República Dominicana mantiene uno de los índices más altos de muertes por accidentes de tránsito en América Latina, con cerca de 3.000 muertes anuales. Las principales causas incluyen el exceso de velocidad, la imprudencia de los conductores y el irrespeto a las normas. Ante la creciente congestión vehicular, el gobierno presentó el pasado 25 de junio de este año nuevas medidas para reducir los tapones, entre ellas la movilización de 700 agentes de la DGCET para fiscalizar parqueos ilegales, la eliminación de giros a la izquierda en 19 cruces críticos y la implementación de un horario laboral escalonado para el sector público para descongestionar las horas pico. También se proyecta la reorganización de intersecciones y la redistribución de rutas del transporte público. Esta noche tenemos el placer de contar con el diputado Tobías Crespo. Es exdirector de Tránsito Terrestre, actual diputado por el Distrito Nacional y ha sido uno de los principales impulsores de la Ley 63-17. Durante su gestión promovió la modernización del sistema, las campañas de educación vial, que no sé si todavía se mantienen activas. Yo no veo educación vial, pero bueno, eso nos enteraremos ahora. El tránsito aquí sigue siendo un desafío nacional, un caos. Estas nuevas acciones buscan aliviar la congestión y salvar vidas, apostando por una cultura de movilidad más ordenada y más segura.
Así es que ya tenemos con nosotros a nuestro invitado, el diputado Tobías Crespo. Bienvenido, gracias por acudir a este llamado como siempre. Gracias, Soraya, por invitarme de nuevo a este espacio de Hasta el Fondo con Soraya. Afortunado y agradecido de tu invitación, saludando a los que seguimos tu espacio. Y nada, presto a analizar y discutir los temas que a la gente le interesa, sobre todo los temas que más les preocupan. Así es, sobre todo este famoso RD se mueve y este plan de... Ya decía que es una emergencia nacional y no sé si suena muy tremendista, pero el tránsito, el caos, los tapones, los accidentes de tránsito, las imprudencias, yo creo que nos afectan de mil maneras en cuanto al tiempo, en el aspecto económico y hasta de salud mental, uno de los más importantes. Así es que yo creo que no hay nadie mejor que el diputado Tobías Crespo para conversar sobre tránsito y sobre todo analizar estas acciones que ha sido comentarios y tema de todas las mesas en nuestro país. Si tuviéramos que evaluar hoy, 7 años después de la aplicación de la ley 63-17, ¿podríamos decir que se ha cumplido su espíritu o se quedó solo en papel, diputado? Bueno, serían 8 años, porque fue en el 2017, se promulgó el 21 de febrero del 2017, creo que lo aprobamos el 11 de febrero en la Cámara, lo ratificó el Senado, y 8 años después realmente nosotros vemos con preocupación, porque esta ley no se ha logrado aplicar ni siquiera en un 10%. Madre mía, nosotros y se nota, tenemos ¿verdad? Una gran frustración, alrededor de 15 diputados que de manera muy responsable asumimos ese tema, porque es un tema país, le dimos la importancia de vida, duramos 5 años y medio discutiéndola, más de 5.000 horas de trabajo, más de 500 reuniones de comisión, hicimos vistas públicas, tuvimos asesores internacionales, incluso con mucha experiencia, sobre todo en regulación de transporte terrestre, y en ese sentido, pues, de allá para acá, lo único que se ha podido lograr ha sido la primera aspiración de esa ley, de ese espíritu del legislador, que es la reforma institucional. La reforma institucional planteaba la eliminación de una serie de instituciones, habían alrededor de 12 instituciones que de manera caótica, dispersa, intentaban o trataban de planificar, organizar, dirigir, controlar y monitorear unas actividades tan importantes para el país como es la movilidad sostenible de personas y de mercancía, el transporte terrestre como actividad económica, porque de hecho eso es lo que es, una actividad económica productiva, el tránsito que nos preocupa a todos, como bien tú dices, que afecta a nuestra calidad de vida, y la seguridad vial, en la cual nosotros estamos encabezando como primer país en el mundo, con más de 34 fallecidos por cada 100.000 habitantes, donde la media de América Latina son 16 fallecidos por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos, por ejemplo, son 8 y en Europa 4, para decirte la magnitud de lo que nosotros tenemos. Hoy por hoy, bueno, cuando Luis Abinader llega al poder en el 2020, morían 6 dominicanos todos los días. Hoy mueren 8 y 9. Es decir, que más que reducirse, caramba, sí, ha aumentado casi un 33%. ¿Y por qué? Bueno, porque no hay voluntad política. Nosotros entendemos que este gobierno ha tenido un retroceso, una contrarreforma a los pocos avances de los 3 años iniciales que empezó esta ley a dar marcha, y en ese aspecto pues creó por decreto un gabinete de transporte por encima del Intran, quitándole competencias al Intran. Ese director de gabinete de transporte, que ya no existe, pues fue director, y bueno, ustedes saben que este es un sometimiento de un expediente. Pero también creó una oficina de movilidad sostenible para, a través de un fideicomiso que se llama el FITRAN, dirigir los proyectos de transporte desde el Palacio Presidencial. No, una locura. Porque, esto es lo que hace que se dispersan, entonces. Claro, lo que nosotros queríamos lograr con la ley, que era crear una sola autoridad, pues este gobierno ha vuelto a una contrarreforma. La persona que anteriormente construyó el teleférico en el sector privado, ahora es que está dirigiendo el FITRAN, el monorriel y todos estos temas, y lo que han hecho es mucho negocio, malos negocios con la ley, más que resolver los problemas. Eso es lo que yo digo. Entonces, yo diría que este gobierno, con 4 directores de Intran,
en 4 años, te dice si para Luis Abinader y el PRM era importante este tema. No lo es, no es un tema prioritario. Lo han usado mucho de circo, lo han usado mucho de likes, de estar en los medios dando anuncios, pero que finalmente no se concretan. Me explico. En el 2017, la ingeniera Claudia Francesca, que fue la primera directora del Intran, anuncia el Plan Nacional Estratégico de Seguridad Vial que la ley establece a 20 años, modificable, ¿verdad? Ajustable. Estableció ese plan que al 2020 se iba a reducir las víctimas mortales en un 30% y al 2030, que ya estamos muy próximos, a 5 años, a la mitad. Y la mitad es llevarlo a la media que tiene América Latina, que son 16 fallecidos. Bueno, pues en el 2021 ya entra este gobierno, el exdirector, es colega nuestro diputado, Rafael Arias, vuelve y anuncia ese mismo plan nacional estratégico de seguridad vial, un poco más reducido. El primero tenía 137 páginas, esto 127, pero era lo mismo. Y el año pasado el presidente Luis Abinader anuncia en la Luis Abinader Semanal, es decir, en la Semanal, que es un panfleto amarillista, decimos nosotros, propagandístico, político, anuncia que iba a convocar al país a un gran pacto por la seguridad vial. 5 años después. Oye, 5 años después, si ya el presidente está terminando su gobierno y 52 meses después, 52 meses implica 8 muertos todos los días. Es que el presidente pone en su boca, que no es malo que el primer mandatario ponga el tema, pero de ahí arrancó un periplo, el director del Intran, la ministra de Interior, queriendo echarle la culpa a la ley de su incapacidad, su incompetencia técnica, política y gerencial de dirigir este problema y de abordarlo. Fue, por ejemplo, al Senado a una invitación, dijo que se iba a modificar la ley en 10 aspectos. Cuando anuncia esos aspectos, 8 de ellos ya lo tiene la ley, es decir, que al parecer ni siquiera se han leído la ley, ni conocen la ley, y nosotros nos proponemos para darle una charla gratuita a todos. Y también la ministra de Interior con el tema de las multas, que no es su competencia, es la Procuraduría, pero ella se ha metido en el tema, también queriendo echarle la culpa a la ley. Señores, apliquen la ley. Eso iba a decir, no es cuestión de la ley, sino de la aplicación. De la ley, de esos 10 aspectos que ellos quieren, que intentaron, ¿verdad? Y que van supuestamente a someter, ya nosotros sometimos una modificación para ajustar las multas. Pero los 2 únicos aspectos que no están en la ley y que no son parte de esa ley, sino del Código Penal, que es la prescripción, que las multas por contravencionales prescriben al año, pero eso no es la ley 6317 que lo establece, ese es el Código Procesal Penal en el artículo 439, que dice que los crímenes prescriben a los 20 años, los delitos hasta 5 años y las contravenciones de simple policía, como son las multas de tránsito, al año. Ellos quieren llevar eso a 5 años. Ok, nosotros no estamos opuestos. Por aquí lo que va a pasar es que la incompetencia que tiene la Procuraduría General de la República y el Estado para cobrar las multas, antes de esta ley, Soraya, solamente se cobraba el 3% de las multas. Luego de la ley, eso se llevó a un 35%, es decir, que todavía hay un 65% que no se cobra. Si el ciudadano no entiende que violar la ley tiene un régimen de consecuencias, que por lo menos le duele en el bolsillo, va a seguir de manera reiterada. Entonces, nosotros le pusimos a la Procuraduría 5 elementos coercitivos para cobrar la multa. No puede sacar la certificación de no antecedentes penales, no puede renovar la licencia de conducir, no puede sacar la inspección técnica vehicular, la póliza del seguro, renovar la placa, y en caso de que tú transfieras y vendas el vehículo, tampoco. Tienes que pagar primero las multas antes de hacer esos trámites. Con esos 5 elementos que son de la ley, eso se logró avanzar hasta un 35%. Ahora, llevarlo a 5 años es aumentar la incompetencia de un año. Lo que tú no has podido cobrar en un año, yo dudo que lo logres cobrar en 5 años. Y el otro elemento, que también es otro absurdo, es declarar en rebeldía a las personas que no paguen las multas de tránsito. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de nosotros no va al tribunal, nos condenan, como diríamos, en defecto a nivel civil o en contumacia a nivel penal. La multa tú puedes pagarla voluntariamente, ir a la página de la Procuraduría, registrarte y con tu tarjeta o tu tarjeta de cuenta pagarla y se te da de baja porque eso está conectado con el banco. Eso viene desde el gobierno anterior.
Pero declarar en rebeldía implica que tú vas a mandar a todos los ciudadanos por una simple multa de tránsito de 1.000 pesos, que es la leve, y 1.665, que es la grave, para que la paguen ahí, mientras tú tienes una plataforma que se puede pagar de manera ágil, más rápida, o mandarlo a los bancos, que el Banco de Reserva tiene más de 200 estafetas en todo el país y localidades. Entonces eso es un absurdo, porque no es que te van a meter preso. Declararte rebeldía es que van a mandar a toda esta gente al tribunal para decirle, tiene que pagar 1.000 pesos, y ahí quedó la situación. Porque la multa de tránsito... Los tribunales están ineficaces en nuestro país. Bueno, ¿verdad? si tú vas al tribunal de la San Martín, especial de tránsito, eso está lleno de gente. La gente odia ir ahí porque eso es realmente desastroso. Imagínate que nosotros le mandemos a todos los ciudadanos declarándolo en rebeldía y lo llevemos preso, no preso, sino que lo invitemos o lo notifiquemos, porque al final por una multa de tránsito tú no vas a caer preso, sino notificado. Pero en definitiva yo creo que lo que ha habido es mucho circo, un circo muy costoso, muy caro para el país. Las medidas no tienen la credibilidad, hace falta liderazgo en el sector. Las personas que han puesto a dirigir el Intran, yo te dije, 4 directores del Intran en 4 años, y la mayoría destituidos no por hacer las cosas correctas ni cumplir con la ley, sino por hacer las cosas incorrectas y por incumplir con la ley. Entonces, ¿qué expectativa tiene el país de anuncio? Realmente la apuesta debe ser la colectivización, la masificación, pero no tienen respuesta, porque todavía a 5 años no han podido terminar el monorriel de Santiago. Nosotros hicimos hace como un mes un descenso en la Comisión de Movilidad y Transporte al monorriel y al teleférico de Santiago, y eso todavía posiblemente el próximo gobierno sea que lo inaugure, aunque ellos han anunciado, como han anunciado lo del 9, ellos tienen 5 años en una rotonda, en un trébol, en un distribuidor de tráfico ahí en el 9, de 14 carriles que todavía no terminan y que le han invertido miles de millones de pesos, hasta la inauguraron. Y pásate por el 9 para que tú veas el desorden y el desastre que hay ahí. 2 ministros de Obras Públicas. Pero peor aún, Leonel Fernández en 3 años hace 19 kilómetros de metro desde Villamella hasta la feria. Y esta gente tienen 5 años en un pedacito de metro, oye, del 9 a Los Alcarrizos, mal diseñado, con una estética que da grima, observar lo que está ahí, que rompe todos los criterios, no solamente visuales, sino de ingeniería, porque han habido muchos derrumbes, han tenido que hacer mucho, y ellos no le han explicado al país esa situación. Sin embargo, ese pedacito de metro, que es la línea 2C, nada más tiene 900 metros soterrados. El otro era gran parte soterrado y la mayor parte es elevada, que es más rápido construir un sistema de transporte ferroviario de manera por encima de la superficie, que es soterrado. Y en ese aspecto, pues, se han dedicado 5 años a un pedazo de metro que todavía, aunque digan que el presidente en septiembre lo van a montar ahí, nosotros no quisiéramos que monten al presidente en eso sin estar muy seguros de que esos rieles vayan a funcionar, porque queremos que el presidente llegue sano y salvo hasta el 2028. Es decir, que lo que hay ahí preocupa y no le han dado respuesta al país. El director incluso mandó a un segundo a hablar de aspectos técnicos, no le han dicho de los estudios de suelo, no le han dicho de los problemas que hay ahí, de las columnas, de los embalmes, nada se ha explicado al país. Después vamos al muro de las lamentaciones a llorar cuando tenemos situaciones como la del Jet Set Entonces, Soraya, tenemos 2 teleféricos inaugurados infuncionales. El teleférico de Santiago, que también nos montamos ahí, tiene 4 estaciones. Eso los santiagueros lo van a utilizar de lujo, más que de turismo, pero no de transporte masivo, porque en 5 kilómetros y pico, casi 6, tiene nada más 4 estaciones, y hay tiradas de una estación a otra de 2 kilómetros y pico. Eso es ilógico. Se supone que tú cada cierto tiempo tienes que tener estaciones para que la gente aborde, monte y desmonte. Entonces va a servir como si fuera el teleférico de Puerto Plata, turístico. La gente se va a ir a pie y va a ir por debajo, por el motoconcho. Es lamentable eso, porque todavía tampoco han terminado el monorriel, pero el teleférico de Los Alcarrizos también lo inauguraron, y ahí, como no se ha terminado la línea 12, tampoco tiene sentido, porque son rutas alimentadoras, líneas alimentadoras a 2 sistemas masivos que todavía no han concluido su construcción. Entonces, los habitantes de Los Alcarrizos, los pocos que usan eso, es para ver la pobreza
de Los Alcarrizos, subirse ahí porque todavía no tiene sentido, porque es la conexión a la entrada de Los Alcarrizos, que cuando Leonel se diseñó, ese metro iba todo hasta el fondo, Los Alcarrizos, y no había teleférico. Ojo, de manera responsable quiero decir que los teleféricos no son soluciones para RD, eso es un invento. Y lo dije en el gobierno anterior y lo digo en este. Los teleféricos son sistemas de transporte para bajar los ciudadanos donde no hay otro método, de la montaña, donde la pobreza está en la montaña y hay que bajarlo al centro con un cable, y no hay otras vías donde esos ciudadanos puedan llegar al centro, a la metrópoli. Pero donde tú tienes, por ejemplo, el primer teleférico de Sabana Perdida, de los tres brazos, tú tienes 7 rutas alternas para llegar al centro del Distrito Nacional. Y entonces tú gastarte millones de dólares en un teleférico, una línea directa hasta la 17, para tú agarrar un ciudadano que está en el piso y tiene 7 rutas alternas, ¿verdad? Elevarlo y montarlo en una cajita, tirarlo por un cable y bajarlo otra vez a la línea 2C, no tiene ningún sentido, donde con ese dinero se pudieron haber construido 2 puentes entre la parte norte y la parte sur. No sé si me entiendes. El teleférico es una solución, no digo que no sea una solución, es una solución para algunas ciudades como de Colombia, de Brasil, incluso en Venezuela, donde los ciudadanos, la pobreza, como dice, la mayoría de la gente vulnerable, que son los asentamientos humanos que generalmente se dan en estos países, no tienen vías que no sea bajarlo por un cable. Yo me pregunto algo, ¿por qué teniendo una ley moderna, lo que usted presenta es, la verdad, que un panorama nada alentador? Yo iba a decir hace un momentito, ¿dónde están las mentes pensantes? En este país hay gente que piensa, hay gente preparada, entonces... ¿Por qué no se hacen las cosas de manera correcta? Es una pregunta. Pero yo me pregunto, una ley tan moderna como la 6317, como usted ha dicho, como la describió, ¿por qué se sigue improvisando con soluciones momentáneas y porque este gobierno llegó... Con pañito tibio. Este gobierno llegó a gobernar de carambola. No tenían planes ni proyectos. Te lo digo. Todo lo que venía del gobierno anterior le han cambiado nombre. Estamos hablando de la ley, de que la ley tiene 8 años. Este gobierno tiene 5. Pero se avanzaron. Se avanzó, en los primeros 3 años se avanzó. De 32 reglamentos, el gobierno anterior aprobó 14. Este no ha aprobado ninguno. Y ha anunciado reglamentos que ya el gobierno anterior y planes que el gobierno anterior inició. Desde el 2017, Soraya, aquí se ha gastado miles de millones de dólares en préstamos del BID, del Banco Mundial, de la Alianza Francesa para el Desarrollo, y no vemos la respuesta. Te podría decir, Luis Abinader ha anunciado varias veces el monorriel desde la 27 al aeropuerto. ¿Se está haciendo? ¿Cuántas veces lo ha anunciado? No se está haciendo. Anunció una extensión de la línea desde la Kennedy con Máximo Gómez hasta San Luis. ¿Tú lo recuerdas? Y yo dije, claro, pero pues me están cambiando los planes. Era hacia el aeropuerto, ahora es hasta San Luis, desde la Kennedy con Máximo Gómez. Tampoco ha iniciado, pero anunció un tren de carga ligero de aquí a San Cristóbal y no ha iniciado nada. Se ha quedado en anuncio, en Palacio, en Picasso, en promesas. Te puedo decir que en el 2020, cuando se inauguró el primer corredor, que viene del gobierno anterior, esos 17 corredores del Distrito Nacional, no fue este gobierno que lo diseñó, fue del gobierno anterior, solamente han podido implementar 3 de los 17. El de la Núñez, el de la Charles de Gaulle, que hubo muchos problemas, hasta de enfrentamientos, y el de la Churchill. Que llega incluso hasta la parte de Santo Domingo Norte. Y el propio Antonio Marte, senador oficialista, aliado al gobierno, ha dicho que los corredores han fracasado. Si tú te vas a la Churchill o a la Núñez de Cáceres en una hora pico y pones a grabar desde el puente peatonal de la Churchill, te vas a dar cuenta que sale cientos de gente de la estación del metro y una gran cantidad va y hace parada en el motoconcho, una parada que hay ahí antes de la Charles Sommer, en la bomba, y una parte muy mínima se monta en el corredor. ¿Qué significa eso? Que la transformación fracasó. Claro. Esa guagua, Soraya, se compraron con dinero del Estado, del Banco de Reserva, de la fiducia, de un FIMOBI que se llama el FIMOBI, que es el fideicomiso.
se pagan con dinero de los ciudadanos que entran a una cuenta del Banco Reserva. Se hizo un acuerdo entre los manejadores de tarjeta y Intran que nada más cobran el 20% de manera electrónica y el otro 80% se cobra manual. Se le da subsidio, oye, gasoil subsidiado a ese negocio privado. Se retira la onza, que era a 15 pesos, con guagua de mayor calidad, de mejores marcas, y llevan el pasaje a 35. Ahí no se pensó en el ciudadano de a pie, sino en hacer malos negocios. Pero no solamente eso, de la canasta de transporte, que es la que define el costo y la variable para determinar los 35 pesos. ¿Tú sabes qué hay? 14,50 se subsidia de cada pasajero. No sé si me entiendes. Sí. Y todo eso es con dinero de quién. Tuyo, nuestro, claro, y del pueblo. Entonces la gente prefiere usar el motoconcho. ¿Qué te dice? Que el gobierno no ha implementado los corredores como debió ser. Porque los corredores incluso deben ser rutas alimentadoras a la línea 1, a la línea 2. Aquí debió haber habido, si se seguían los planes y no se inventaba con los teleféricos, al 2020, al 2024, ya 4 líneas de metro. Y todavía vamos por una 2C que no ha terminado. Y que es el sistema de transporte más importante para la crisis que tenemos, que además de todo, escucha uno, y a mí eso me preocupa, escucha uno del ciudadano y de los usuarios que hay una falta de mantenimiento en el metro, pero y entonces al final lo que más me preocupa a mí es que creen que el pueblo es tonto, que el pueblo se están relajando y burlando la inteligencia del pueblo. Y te lo digo porque estos anuncios, al final y en definitiva, ¿qué es lo que hacen? El mismo día que se iba a dar la sentencia del YC, para desviar la atención, anuncian estas medidas. Pero también anuncian la medida cuando ya los niños se fueron a las vacaciones, para que la gente piense y entienda que si hay algún calmado del tránsito fue por esta medida. Eso no se consultó. Yo escuché al director del Intran decir, después de anunciar las medidas, que iban a convocar a los empresarios, a los sectores, para definir lo de los horarios. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Sí. Que no ha habido verdaderamente una decisión para enfrentar, es solamente anuncios, desviar la atención porque no tienen respuesta, han fracasado en la movilidad, en el tránsito y en el transporte. El diputado Tobías Crespo ha venido aquí, bueno, yo quiero saber, nosotros tenemos que ir a una pausa para publicidad, pero cuando regresemos... Yo estoy describiendo la realidad, de lo que yo he dicho, nada de mentira, no han terminado la línea 2C, no han terminado el monorriel. Todo comprobable. No, el 9, la situación está ahí. Los corredores, dicho por ellos mismos, que han fracasado. Entonces, si han fracasado, cualquier decisión que Luis Abinader y el gobierno anuncie sobre estos temas, la ciudadanía no se la va a creer. Vamos a hacer una pausa para publicidad y cuando regresemos, a mí me gustaría saber su opinión de qué tan viable será o repercutirá en eliminar los giros a la izquierda en 19 intersecciones. Si esto puede resolver o esto va a agravar el problema. ¿Cuándo regrese? Échate para atrás que son más de ahí. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Esta noche estamos conversando con el diputado Tobías Crespo. ¿Quién mejor que él dentro de los tantos temas que maneja y que propone desde el Congreso de la República? Pero el tema del tránsito es con el diputado Tobías Crespo, con quien tenemos que hablarlo. Sí. Usted no se puede desprender de eso. Estoy tratando, yéndome a mis temas de tecnología y de alto nivel. Y pues vamos a tener que hacer otro programa entonces, porque esto del tránsito y de la ley entonces nos lleva. Sí. Y antes de irnos a la pausa hablábamos de, para mí son 19, aquí fuera de la pausa nos enteramos, porque él sabe que hay 2 programas, uno hacia cámara y uno detrás de cámara. Hablábamos de 19 intersecciones donde se ha eliminado el giro a la izquierda. Yo comentaba que de repente llegará uno al peaje antes de poder doblar y llegar a su destino. Esto viene a resolver, puede resolver o puede agravar el problema. Mira, Soraya, esa medida
que anunció precisamente con el mismo tema del YESE, porque todo es un tema para sacar otro tema, en Semana Santa, el ministro de la Presidencia, Paliza, dijo que el país debía prepararse porque iban a haber unas medidas disruptivas que iban a transformar todo el entorno, pero realmente son más de ahí. Es decir, el gobierno a través del FITRAN pagó un estudio en el año 2022, precisamente en noviembre, que concluyó en abril del 2023, con una propuesta a una empresa brasileña que quiero indicar que ya hace 3 años, ojo, el tránsito y la movilidad no es determinístico, es probabilístico, cambian de manera continua los estudios de aforo, los estudios de tráfico hay que irlo actualizando de manera continua y haciendo los ajustes y los cambios en los patrones de circulación de manera como debe hacerse, y lo voy a explicar más adelante. Ahora, ¿qué define ese estudio? Ese estudio determinó, Soraya, 12 grandes corredores, donde el gobierno en todos esos corredores va a prohibir el giro a la izquierda. Serían 125 intersecciones del Distrito Nacional donde los ciudadanos no vamos a poder... ¿Cómo así? ¿No eran 19? Mira, en esta primera fase, porque es por fase, estos son cambios a corto, mediano y largo plazo. Y en ese sentido, el corredor de la Luperón, te voy a decir que el corredor de la Luperón, de la George Washington, de la Independencia, de la Máximo Gómez, de la Kennedy, de la Núñez de Cáceres, de la López de Vega, de la Tiradentes, de la Anacaona, de la José Contreras. Bueno, son 12 corredores. En esos 12 corredores se hizo un estudio y se eliminan casi en todos los cruces el giro a la izquierda. Yo estoy exhortando a los concesionarios de vehículos nuevos y usados, importadores, que cuando vayan a enviar vehículos para RD, sobre todo para el Distrito Nacional, lo manden sin que el vehículo gire a la izquierda. Es decir, que solamente doble a la derecha y siga recto. Un absurdo porque... realmente hay intersecciones, por ejemplo, como la 27 con Churchill, ¿verdad? Que ellos en la mayoría te mandan a doblar en lo que le llaman en un cuadrante, ¿verdad? A hacer un cuadrante, pero como ahí la calle que hay es una calle estrecha que da a un sector que no se sale, te mandan a la Sarasota a dar la vuelta en U para volver a subir y girar a la derecha. En eso tú duras 15 minutos. Claro. Un absurdo. Es decir, el que analiza... más tiempo, más combustible, más de todo. El que sale a conducir es una planeación estratégica y cuando tú le cambias su patrón de tráfico, realmente le estás trastornando la vida. Claro. Entonces, pero eso va a ser en casi todos los corredores que te dije, pero también están tratando de improvisar 6 pares viales. Un par vial de la que siempre se ha hablado desde cuando yo era director de tránsito, eso no va a dar resultados. En la Núñez, en la Lincoln con López de Vega, ¿verdad? López de Vega con Lincoln, y realmente donde hay una bifurcación ahí, donde está la Lira, donde realmente en un par vial se supone que en dirección norte-sur, sur-norte, este-oeste, oeste-este, el tramo debe ser el mismo, no debe haber interrupción. Entonces ahí, en ese sentido, esos pares viales, aunque ellos los recomiendan, estoy hablando de los brasileños, ¿verdad? La cultura de Brasil no es la misma cultura dominicana. En Brasil yo no creo que los motoristas cojan la acera, obliguen, no, lo cogen todo. Aquí los motoristas hacen lo que le da la gana. Obliguen al peatón a tirarse a la calzada para que lo choquen. Pero tampoco de 100 motoristas que llegan a una intersección, más de la mitad se van en luz roja, te tiran el vehículo arriba. Frente a los DGC, frente a los agentes. Frente a los agentes. Entonces, los estudios de tráfico son muy bonitos en el papel, cuando tú lo pones a simular de manera computarizada, pero ahí no entra la intríngulis del dominicano, la cultura, la idiosincrasia, la tradición, la violación, el régimen de consecuencia. Es decir, pero tampoco en esos estudios entra un DGC debajo del semáforo que está funcionando. Un semáforo inteligente con un DGC, rompiendo la inteligencia del semáforo. Bruto. Vamos a decirlo correctamente. Así. Un semáforo inteligente con un DGC bruto. Entonces, ellos van a meter 700 agentes. ¿Para qué?
si se supone que el 911 tiene cámaras que se gastaron 1.300 millones en un sistema inteligente de tráfico que parece que se robaron el dinero en 300 y pico de intersecciones? ¿Para qué más gente? Hay países donde no hay agentes, la gente cumple con la ley. ¿Por qué nosotros no vamos a tener 11 millones de agentes de la DGC para que nos estén dando seguimiento a cada uno de nosotros en las vías públicas? Un director del Intran o un director de la DGC que dijo que ni siquiera hay agentes suficientes para poder cumplir con que hayan los agentes necesarios. Bueno, yo tengo una propuesta que es que la Comipol, que tiene una gran cantidad de policías y de agentes, y que lo que da es asistencia vial, saca muela, hace fumigaciones ahí en obra pública, hay un general con mucho presupuesto, eso pertenece a RD Vial, no aparece cuál es el presupuesto, hay poca transparencia y mucha opacidad, y un programa que tiene el Ministerio de Interior que se llama Acarrea, que donde la Comipol ni de la DGC va a ese programa, que se unifique todo ese personal y lo manden para la DGC. Le manden las camionetas, le manden todos los radios de comunicación, los celulares y todo el personal, porque nosotros estamos dilapidando en 3 instituciones y la única que está por ley es la DGC. Entonces, aquí hay dinero suficiente, hay personal suficiente. Entonces, en vez de tener estos agentes sacando muelas, fumigando, entregando mosquiteros, haciendo una labor social, que no estamos opuestos, que lo manden a hacer su trabajo a las vías públicas, que la asistencia vial es parte de la seguridad vial. Unifiquen esas intersecciones, esas instituciones, y ahí ustedes van a tener no los 2.500 que estaba pidiendo el general, tal vez va a tener más gente de lo que... A mí me preocupa... estoy haciendo una propuesta seria, estoy hablando porque la Comipol tiene camionetas, tiene más recursos incluso. ¿Tú sabes cuál es el presupuesto de la AME? De la DGC, 73 millones de pesos al año. Fuera de la nómina, porque la nómina se maneja por el Ministerio de Interior y por la Policía Nacional, porque la DGC es parte de la Policía Nacional y la Policía Nacional está adscrito al Ministerio de Interior. Pero es 73 milloncitos de pesos. A mí me preocupa, y mencionó hace un momentito que luego de lanzar las medidas, esto de RD se mueve, es que se hablaría con el sector empresarial de esas medidas. Entonces, ¿usted cree que el escalonamiento laboral realmente puede también impactar con el flujo vehicular, o es otra de esas medidas que no tendrá o que tendrán poco alcance o que no se logrará nada con ello? Tengo un temor porque yo recuerdo que en un gobierno de ellos mismos en el 2000 cambiaron el horario y lo hicieron al revés. Es decir, en vez de cambiar el horario para lo que era, fue todo contra natura. Entonces, en algunos países eso calma el tránsito, pero no resuelve el problema. Eso es un caramelito, no sé si me entiendes. Si la fiebre no está en la sábana, ellos todavía no han consultado ni con las instituciones, ni con el empresariado, ni con los sectores de la Junta de Vecinos, con los transportistas. Es decir, anunciaron una medida sin consulta. Los transportistas para que se integren a ese plan sin que generen porque al final, resistencia. si tú vas a decir que los colegios van a entrar a una hora, que las plazas comerciales van a entrar a otra hora, que el sector público va a entrar a otra hora, que las empresas industriales van a entrar a otra hora, tienes que coordinar con esos sectores, porque tiene un tema de cumplimiento hasta la ley laboral, ¿verdad? Y tú estás hablando que ciudadanos que, por ejemplo, entraban a las 8 y van a entrar a las 10 y van a salir a las 6 de la tarde, y entonces cambia todo el patrón hasta de sus obligaciones personales. Es decir, es una medida que no es fácil. La han anunciado muchas veces, pero eso va a ser simple anuncio. Tú te darás cuenta, porque es que ha faltado liderazgo. Los que están en el Intran no tienen liderazgo en el sector, no son creíbles. Por ejemplo, el que esté en el Intran fracasó, un buen director, fracasó en Edesur. El propio César Marrancini dijo que ahí los transformadores eran usados y no servían, que no había cable, que no había contadores, que las pérdidas de 26 que la dejaron en el gobierno anterior subió a 36 y que eso fue un desorden y pidió su destitución. Entonces, si el presidente a una persona que destituyó, que era ingeniero eléctrico y que estudió eso y fracasó en su sector de lo que sabe, ¿tú crees que va a ser exitoso en lo que no sabe? Sí, esas son preguntas que todos como ciudadanos nos hacemos. Pero nunca. No como una crítica al gobierno, sino que lo que está a la vista no necesita espejuelos. Mira, el gobierno tiene un especialista muy bueno y no lo ha puesto ni lo ha usado, lo tienen en otras áreas,
que es Onésimo González, sí, ingeniero preparado. Sí. Los recuerdo y de la puesto, AMET, correcto. Estuvo en AMET, estuvo en la DGTT, estuvo en el ayuntamiento, en todas las instituciones, estuvo en Onatrate, estuvo en la OPRE, en todo. Sin embargo, han puesto 4 directores que no saben ni siquiera para qué están sentados ahí. A mí me preocupa también que aquí las calles no se ensanchan, ¿verdad? No crecen. Sin embargo, sigue creciendo el parque vehicular. Yo me encontré personalmente ayer, y tengo las fotos, de un camión, ¿cómo se llaman estos camiones? Que tienen un tráiler. Un tráiler con doble remolque. Exacto, que tenía, tal vez mal contado, 20 sonatas. Y aquí tengo la imagen. Nuevos que llegaban al país. Entonces uno se pregunta, ¿hasta cuándo tendremos una importación descontrolada de vehículos que tal vez desechan otros países, pero que llegan aquí? Mira, Soraya, aquí se celebran y se aplaude incluso como parte del crecimiento económico, que todos los años, a final de año, se hacen ferias de vehículos y que se vendieron 14,000 millones de pesos, 12,000 millones le responde otro sector financiero, y entrando vehículos nuevos, también usados. Aquí entran más de 60,000 vehículos todos los años sin las motocicletas. No te estoy hablando de las motocicletas. Y sin sacar las carcachas. Sin darle de baja a los vehículos que ya no están en condiciones. Entonces, el parque vehicular históricamente ha crecido entre un 4 y un 6%. Hubo una vez que creció hasta un 7% en el gobierno de Leonel Fernández, que da muestra del crecimiento económico, pero esa medida no es para aplaudirla del todo. ¿Por qué? Porque la apuesta debe ser la colectivización, la apuesta debe ser la masificación, que haya más metros, más monorieles, más trenes, más colectores, más transporte, y que el transporte público funcione, porque es que cada dominicano está resolviendo un problema que es público de manera privada, personal, a veces metiéndose en préstamos sin poderlo pagar en esas ferias, y pierden los vehículos porque el transporte público no funciona. Lo que debe hacer el gobierno es hacer funcionar el transporte público, y tú vas a ver cómo incluso se saca una gran cantidad de vehículos y la gente solamente utilizaría su vehículo personal los fines de semana, si es posible. Y te lo digo porque, ¿qué hicieron en los corredores? Oye, ¿qué hicieron en los corredores? El gobierno se comprometió a pensionar a los choferes que tenían 65 años en adelante, no los pensionó. A comprarle en 8,000, 10,000 y 12,000 dólares los carros de concho. No se los compró. ¿Tú sabes dónde fueron esos carros de concho en chatarra? A otros corredores. Entonces, ¿para qué sirve la transformación? Si se suponía que esos vehículos era para deschatarrizarlo, darle de baja y que no estuvieran vehículos en esas condiciones en otro corredor. Entonces, al final los corredores han sido una estafa para el Estado. Más caro el pasaje, sacan la onza, un negocio privado, subsidio a todo el mundo, y no resolvió el problema, porque la gente está cogiendo el motoconcho y no está montándose en el corredor. Mucha gente se pregunta por qué la autoridad no puede o no quiere controlar a los motoconchistas, no quiere controlar a los motoristas, o no puede. La gente se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los motoristas pueden hacer lo que les da la gana? Bueno, es un tema de régimen de consecuencia, de autoridad y de orden. Porque no es verdad lo que dijo el director de la DGC, que ellos tienen que agarrar los infragantes. Tú quieres más infragantes que un semáforo en rojo, que se te van 200 a los ojos de todos. Claro. Entonces, eso no es verdad, es que no hay interés del gobierno en resolver el problema. Yo estuve recientemente fuera del país y vi motores, patinetas, bicicletas, lo que le llaman movilidad sostenible, y gente caminando a pie. Pero todo el mundo respetaba, había un orden, había una disciplina, había un respeto a la vida, un respeto. Incluso la cantidad de muertos por esas motocicletas son ínfimas, casi ínfimas, ni aparecen. ¿Por qué? Porque ahí se respeta, hay educación y sobre todo hay un régimen de consecuencia, porque todo eso se resuelve, aunque el problema es muy complejo. Yo como ingeniero a veces tengo respuestas simples para problemas complejos. A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Cómo podemos fortalecer la educación vial desde la raíz? Yo digo que la principal evidencia de la falta de educación, de civismo, de humanidad, la vemos en este país en el tránsito. ¿Usted no cree que debería
incluirse dentro formalmente en el sistema educativo? Porque hablamos de educación, pero tiene que venir desde chiquito. Soraya, es que la ley 6317 en 3 artículos desde hace 8 años le dio un mandato al Consejo Nacional de Educación, a la Escuela Enevial del Intran y al Intran para que insertaran las asignaturas de 0 a 5 años en el nivel preescolar, de primero a sexto en el nivel primario y de primero a sexto en el nivel secundario y hasta en el nivel universitario. Y no ha habido voluntad política. Es decir, cuando yo vea que el Ministerio de Educación, Soraya, el Intran, empiecen verdaderamente a insertar, por lo que te dije ahorita, de a Dios rogando, que es te educo, te concientizo, te capacito. Y para eso tenemos que esperar 1 generación y media para que tengamos nuevos peatones, nuevos conductores y nuevos pasajeros. El DH. Solamente ¿Pero así. qué esperanza? Entonces eso yo no lo voy a ver, yo creo. Yo voy a estar ya chochando. Soraya, no sé tu edad, pero a mí no me dieron educación vial en la escuela. Ya hay muchos colegios que están dando y escuela educación vial. Es que por ahí inicia y termina todo. Claro. Si educas al niño, no tiene que castigar al hombre. Mientras más los gobiernos invierten en la educación para la prevención, menos tienen que invertir en la parte represiva, en la parte correctiva, en la parte de prisiones. Es decir, la apuesta debe ser a la educación vial y tampoco eso. Por eso es que te digo que no han comprado miles y miles de guaguas en TRAE para transportar y no han llevado la educación vial a las escuelas, que es más barato modificar el diseño curricular para insertar los contenidos. Incluso dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Pero ahora con las tablets y las computadoras que están en las escuelas, con video, con inteligencia artificial, desde pequeño tú pones a los niños hasta el último año, incluso la persona que salga del bachillerato, sobre todo en un politécnico, ya puede ser un aspirante a un carnet de aprendizaje con todos los conocimientos del manual del conductor. Este nuevo ministro de Educación tiene planes de hacerlo, Luis Miguel de Camps. Esperemos que sí. Lo llamé para eso y decirle que tiene ese gran reto. Ojalá lo logre. Porque los intereses que hay ahí, sobre todo en la parte técnica pedagógica, son muy fuertes. Las editoras y eso es un conflicto muy grande de intereses. En resumen, y para cerrar, antes de despedirnos, este plan RD se mueve. ¿Estamos realmente frente a una oportunidad de cambio o simplemente más de lo mismo? Más de lo mismo. El DH. Ay, Dios mío. Y entonces, ¿quién podrá defendernos? ¿El Chapulín Colorado? El próximo cambio que viene. Con la fuerza del pueblo. Bueno, y no será lo mismo, porque dicen que es lo mismo. No, Leonel fue Leonel fue el gran transformador, creó la ME y hoy dije, creó la ONSA y está ahí, construyó las 2 líneas de metro. Y esa ley 6317, nosotros la empezamos a discutir en el gobierno de Leonel Fernández. La pena es, sin importar cuál y había un plan a 4 años incluso de llevar el metro hasta Santiago de carga y de pasajeros. Eso se interrumpió. Sí, eso es lo que iba a decir. La pena es que viene un gobierno, sin importar cuál sea el partido, cuál sea el color, viene un gobierno y tira por la borda lo que se empezó a construir. No estoy politiqueando, como dice Luis Abinader y los PRMistas. Los resultados y el legado de Leonel está ahí. Yo fui director de tránsito 6 años y yo me tiré 2 líneas de metro en 8 años. Estos no han hecho ni un pedacito del 9 a lo Alcarrizo. El DH. Bueno, señores, yo te digo a ti que, diputado, usted tiene que venir más a menudo por aquí. A mí me encanta tener al diputado. Es que tú no me invitas, invítame. Gran amigo. Oye, producción, que dije que no lo invitamos. Lo que pasa es que siempre está muy ocupado. Invítenos siempre para está en muchos temas. 6 proyectos de leyes que tengo importantes en mi área de tecnología. Bueno, pues ahí ya saben. Tenemos 1 hora para describirlo. Tendremos entonces pronto por aquí de nuevo mi último legado, porque ya estimamos que sí. Bueno. Estamos en otros proyectos. Bueno. Más adelante te lo anunciaremos. Bueno. Sí, queremos enterarnos y queremos que lo comparta con nosotros y con nuestro público. Muchísimas gracias. Gracias, Soraya. Gracias por esta conversación, sobre todo honesta y necesaria. El tránsito en nuestro país no solo es un problema de calles, es un reflejo de cómo nos organizamos, de cuánto nos respetamos al otro, de cuánto el Estado nos respeta a nosotros y de qué tanto valoramos la
vida humana. Ya no podemos seguir improvisando, necesitamos voluntad política, coherencia institucional y una ciudadanía responsable, porque así como tenemos derechos, también tenemos deberes, porque una sociedad más humana también se mide en cómo se mueve, cómo se respeta y cómo se protege. Yo soy Soraya Castillo y esto fue Hasta el Fondo. Nos vemos en una próxima oportunidad con casco, con cinturón puesto y con conciencia y con diputados como Tobías Crespo. Buenas noches. Gracias.